La idea es poder empezar a definir qué es la filosofía. Responder a esa pregunta ya de por sí es un problema filosófico. No hay un consenso acerca de lo que es la filosofía y por lo tanto es un término difícil de responder. Creo que la respuesta más aceptada acerca de lo que es la filosofía tiene que ver con su definición etimológica. La definición etimológica básicamente tiene que ver con el origen de la palabra, ¿no? Donde surge esa palabra. La palabra viene del griego, ¿no? Y significa amor, ¿no? Que sería filo, amor, y sofía, sabiduría. Por eso cuando hablamos de la definición de filosofía, hablamos de amor a la sabiduría. Ahora, si bien esa es una respuesta a la pregunta ¿qué es la filosofía?, también surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué entendemos por amor? Y segundo, ¿qué entendemos por sabiduría?, ¿no? Que no hace la tarea más sencilla. Cuando hablamos del amor en el sentido etimológico de la filosofía, vamos a tomar que no es la única opción, digamos, no es la única forma de abordar este tema, pero para de alguna manera llegar a una definición vamos a entender por amor como el deseo o búsqueda, ¿no? En este caso de la sabiduría. Entonces entendemos por amor a la sabiduría como un deseo, ¿no? O una búsqueda por esta sabiduría. Y este deseo, de alguna manera, lo que pone en evidencia, ¿no? Es que cuando hay un deseo, significa que también al mismo tiempo hay una carencia de aquello que se desea, ¿no? Porque si deseo algo es porque no lo tengo, ya que si yo tuviera eso que deseo, no lo desearía. Entonces, cuando hablamos de deseo, hablamos al mismo tiempo de una falta o de una carencia. En este caso, como el filósofo se caracteriza por buscar o desear el saber, entendemos que ese saber, ¿no? En este caso la sabiduría, es aquello que el filósofo no tiene. Entonces, si seguimos, ¿no? Con esa misma definición, si decimos que el filósofo busca saber porque no tiene el saber, llegamos a la conclusión de alguna manera que el filósofo se acerca más a un ignorante, ¿no? Que eso se aleja un poco de la idea, ¿no? Que muchos tienen acerca de que el filósofo es un sabio, ¿no? Que el filósofo es alguien que sabe mucho o que conoce mucho. En realidad, cuando surge este término, que muchos lo asocian a Pitágoras, que se autodenominaba filósofo para separarse, ¿no? de ese término de sabio, ¿no? como aquella persona que posee la sabiduría. El filósofo, en ese sentido, lo que trata de alguna manera de demostrar es una idea de humildad, ¿no? Lo que se quiere demostrar es que de alguna manera uno nunca llega a ser un sabio completamente, que siempre vamos a ignorar un montón de cosas y por lo tanto es necesario reconocer esa ignorancia. Para tener un ejemplo de esta filosofía, ¿no? O definición de filosofía como amor a la sabiduría, ¿no? Como carencia de conocimiento y del filósofo como ignorante, podemos hacer referencia a la frase de Sócrates, conocida, solo sé que no sé nada, que bueno, seguramente la habrán escuchado, es muy conocida, y esa frase de alguna manera lo que hace es representar esta idea, ¿no? De que lo que separa al filósofo, ¿no? El filósofo como un ignorante, del resto de los ignorantes, es que el filósofo es consciente de esa ignorancia, y busca salir de esa ignorancia. Entonces, en clase con uno de los grupos pudimos advertir tres tipos de ignorancia, es decir, el ignorante que ignora, ¿no? Pero cree saber, ¿no? Entonces hay personas que de hecho no saben sobre ciertos temas, pero creen que saben, entonces esa persona ignora su propia ignorancia. Por otro lado, podemos hablar de aquella persona que ignora,
que es consciente, ¿no? Que no sabe, es consciente de su ignorancia, pero que no le interesa saber tampoco. Y hay una tercera persona que podríamos ubicar tal vez al filósofo ahí, que sería la persona que es un ignorante y que es consciente de esa ignorancia y busca salir de esa ignorancia, es decir, busca aprender, ¿no? Y en esa búsqueda, ¿no? de esta sabiduría, en la búsqueda de ese saber o deseo por saber, es que podemos ubicar al filósofo, ¿no? Por eso es importante asociar esta idea de la definición etimológica de filosofía con la figura de Sócrates. Sócrates también nos va a servir para entender otra definición de filosofía, que es la que vamos a utilizar para trabajar durante todo este año, que es la filosofía como un pensamiento problematizador. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado acerca de la vida de Sócrates, ¿no? Y cómo fue el final de su vida, ¿no? Que él terminó condenado a beber un veneno que se llama cicuta, y en particular su forma de hacer filosofía no era como hoy en día se tiene a los filósofos, es decir, no era una persona, un maestro, ¿no? Que de alguna manera daba clases, no era una persona que de alguna manera enseñara, ¿no? Un conocimiento del cual él se creía que era poseedor, sino que él lo que buscaba era, a través del diálogo, ¿no? Y de las preguntas, poner en evidencia, ¿no? a ciertos sabios, ¿no? Que el conocimiento que ellos de alguna manera creían tener no lo tenían. Obviamente, al quedar en ridículo, muchas de estas personas tenían un cierto resentimiento sobre la figura de Sócrates. Entonces, bueno, esta idea de no solamente la pregunta sirve, que de hecho lo es así, es decir, las preguntas sirven para encontrar una respuesta, pero también la pregunta puede ser una herramienta para romper, ¿no? Con ciertas ideas, ¿no? O con ciertas verdades o conocimientos que uno tiene arraigados, ¿no? Que los ha naturalizado, que incluso los damos por obvio y no lo son. Entonces, estas preguntas muchas veces sirven como para desenmascarar, ¿no? Ciertas mentiras que de alguna manera no las vemos. Y en este sentido, el apodo de Sócrates, ¿no? La idea de Sócrates como un tábano molesto, tiene que ver con esto, ¿no? Con que una persona que pregunta mucho, una pregunta cuya pregunta incomoda, ¿no? Ese cuestionamiento constante y el poner en ridículo a muchas personas, de alguna manera generaba un problema, ¿no? Que se solucionó matándolo, obviamente. Hoy podemos ver algunas figuras conocidas que de alguna manera han intentado cuestionar lo que la sociedad toma ¿no? por ciertas verdades establecidas. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. La idea de este video era poder al menos tratar de responder a la pregunta ¿qué es la filosofía? E intentar dar algunas definiciones que nos ayuden a entender. Como les decía antes, las preguntas filosóficas no encuentran una respuesta cerrada, ¿no? Sobre todo la pregunta ¿qué es la filosofía? Genera un montón de preguntas, pero bueno, la idea es quedarnos con algo y bueno, esas dos definiciones son las que vamos a trabajar este año. La definición etimológica de filosofía como amor a la sabiduría y la filosofía como pensamiento problematizador.